Hola, hola, gracias a todos los que votaron en nuestra bella comunidad sobre cómo querían los capítulos del libro 15 y ganó el audiolibro. Así que aquí lo tienen, el capítulo 1 de la novela Los diarios de la boticaria, tomo 15. Los diarios de la boticaria, tomo 15, capítulo 1, examen de selección. El brillante sol comenzó a disminuir su velocidad. Puedes trabajar sin arremangarte. Sin embargo, es una temporada agradable. Así es, contestó Mao Mao. El trabajo se ha vuelto más fácil estos días. Mao Mao estaba limpiando el dormitorio de descanso con el Dr. Lee. Este no era el tipo de trabajo que normalmente haría el Dr. Lee, pero haría cualquier cosa si requiere fuerza muscular. Llegaba incluso a mover las camas para limpiar bien debajo de ellas. La carga de trabajo se ha aligerado porque recientemente han disminuido las disputas entre los oficiales militares. Tal vez el estratega raro ha sido reconocido una vez más como el enemigo común, o los altos mandos han ejercido su autoridad. Fuera lo que fuera, Mao Mao estaba agradecido. O tal vez Jinshi había tomado medidas enérgicas contra él. Aún así, la sala de descanso se ensuciaba fácilmente. Además de dejar que los heridos o enfermos durmieran aquí temporalmente, los médicos de la corte también tomaban siestas aquí. Eso en sí mismo estaba bien, pero Mao Mao prefería que no dejaran las brochetas de bambú de sus bocadillos nocturnos y sus libros que habían pasado de mano en mano y que se habían utilizado como libros de texto en el palacio interior, y que ahora alguien los había olvidado ahí. Mao Mao tomó el libro con las yemas de los dedos y lo colocó sobre la mesa. Si no hay dueño, me lo llevo a casa. Aunque no seas el dueño, podrías llevártelo a casa, o si aparece el dueño. Si no, desechémoslo, contestó el médico de la corte Lee. Nian Nian, ¿qué es eso? ¿Acaso son tus cosas, hija? Una voz la llamó desde atrás, lo que hizo que Mao Mao retrocediera instintivamente. Solo había una persona que se atrevería a llamarla hija en ese consultorio, y era Tianyu. Estamos limpiando, contestó Mao Mao. ¿Qué? Oye, ¿cómo estuvo tu trabajo?, preguntó el médico de la corte Lee. Lo he hecho, pero tengo un asunto de negocios del que ocuparme hoy, así que por favor no muevas el puño. Tianyu era malo en el trato con el médico de la corte Lee y tuvieron una suerte de que tuviera un enemigo natural, incluso si parecía ser un tipo que tomaba todo con calma. Eso es una bendición. ¿Qué pasa, doctor Tianyu?, preguntó Mao Mao al doctor que había entrado recién y con el que casi no se llevaba bien. Las chicas leen libros como ese, dijo el joven médico en tono burlón. Tianyu se sentía feliz de poder hacerle una broma como esa a Mao Mao por el libro que tenía en sus manos, pero desafortunadamente no se dio cuenta de que el oficial médico Lee estaba detrás de él. No me di cuenta de que estaba allí, contestó Tianyu. Alguien en el departamento médico lo olvidó, respondió Mao Mao. ¡Guau! ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Mao Mao. Tianyu notó al Dr. Lee y su rostro se puso rígido, ya que el Dr. Lee parecía a punto de golpearlo con los puños cerrados. «¿Entonces qué quieres?», dijo Mao Mao mientras se sentó en una silla, cruzó las piernas con indiferencia y luego se llevó el dedo meñique a la oreja para rascarla. «Realmente apenas logras hablarme cortésmente», dijo Tianyu con voz fría. «Eso es solo tu imaginación», contestó Mao Mao mientras soplaba su meñique. «Mao Mao, puedes ignorar la mayor parte de lo que dice Tianyu, pero puede que esta vez sea una orden de arriba. Escuchémoslo por si acaso», le dijo el médico de la corte Lee a Mao Mao. «Entiendo. Como no se puede evitar que el Dr. Lee lo diga, he decidido escuchar la historia de Tianyu», dijo la boticaria con pereza. «Ya veo que existe una clara distinción entre quienes te escuchan y quienes no». «Es tu imaginación», respondió Mao Mao y después salió de la sala de descanso para ir al consultorio médico en donde un anciano se encontraba allí revisando el diario de los registros. El oficial médico Liu la ha llamado. «¿Puedo llevarme a su hija? Tengo una citación del príncipe de la luna para un asunto bastante especial», dijo Tianyu también a su manera, de forma cortés con el viejo médico de la corte. Tianyu y Mao Mao, ¿solo ellos dos? El viejo médico parece tener una idea de por qué habían mandado a llamar a Mao Mao. «No me importa si te llevo conmigo, pero ¿y Mao Mao? Si llevamos al Dr. Lee con nosotros, las cosas serán difíciles, ¿verdad?». Tianyu respondió al viejo médico en un tono casual. «Así es, el señor Lee es útil en muchos sentidos, así que me gustaría que se quedara». Esa es una forma un tanto connotativa de decirlo. El Dr. Lee también parece preguntarse a dónde llevarán a Mao Mao. «¿Tengo que ir?». El Dr. Lee le preguntó al viejo médico de la corte Loumen en lugar de preguntarle a Tianyu. «Sí», respondió Tianyu al Dr. Lee. «Si el Dr. Lee se queda, no hay problema. Puedes llevarte a Mao Mao contigo». Independientemente del motivo por el que llamó a Mao Mao, ella realmente no quería estar con Tianyu cerca, así que sugirió: «Creo que sería mejor que fuera el oficial médico Lee en lugar del oficial médico Tianyu». «Por favor, deja al oficial médico Tianyu en su lugar», suplicó Mao Mao mientras mezclaba su opinión con sus pensamientos personales sobre el joven médico. «No, yo tampoco lo necesito». El antiguo médico también rechazó a Tianyu.
El Dr. Lee es popular. Tenyu, eres odiado en todas partes, dijo el Dr. Lee sin mostrar ni un poco de piedad hacia Tianyu. ¿Pero qué haremos? En realidad, tampoco he oído mucho sobre eso. Por cierto, te pedí que trajeras a tu hija solo porque me lo pidieron. Mao Mao y Tianyu se cruzaron de brazos y respondieron sí, que no es gran cosa, simplemente haremos una prueba simple. Si fallas, no hay ningún problema. El viejo doctor miró por la ventana y dijo, bueno, no puedes llegar tarde, vayan. Mao Mao y los demás fueron enviados con el antiguo médico Loumen y con el médico Lee. El consultorio médico del médico de la corte Liu estaba justo en el corazón de la corte imperial. Aunque estaba ubicado en el patio exterior, estaba cerca de los dormitorios del emperador. En otras palabras, también estaba cerca de la arena imperial y el palacio interior. Al parecer, Mao Mao y Tianyu no fueron los únicos que habían sido llamados. También había muchos otros médicos. Los médicos que estaban reunidos alrededor estaban inquietos, como si no tuvieran idea de por qué se encontraban allí. Curiosamente, también había algunas mujeres. No eran las colegas de Mao Mao, Yao y Enen, sino una persona mayor alrededor de la mediana edad, pero que no parecía ser una dama de honor. Estoy segura de que no existen los forasteros, pensó Mao Mao. La razón por la que Mao Mao no es tan popular aquí es porque hay chicas cuya afiliación se desconoce. En tal lugar, una persona inesperada estaba frente a ella, y Mao Mao quedó atónita por la sorpresa, pues se trataba de un médico que parecía un anciano. Estaba ante ella el padre adoptivo de Mao Mao, Loumen, quien trabajaba actualmente como médico en el palacio interior. Papá no, aquí me llamarás, médico de la corte Kan, le respondió su padre adoptivo, y Mao Mao estaba segura de que su padre adoptivo estaba trabajando en el palacio interior. ¿Por qué estás en este lugar? Mi padre probablemente sabe por qué estamos aquí reunidos. A juzgar por la reacción anterior del antiguo médico, debe haber habido algún tipo de discusión entre los oficiales médicos superiores. ¿Qué está pasando? Ahora lo entiendo, no puedo explicárselo a cada persona a una por una. Tenyu también siguió a Mao Mao y le hizo una pregunta a Loumen. Después, Loumen apuntó con su bastón mientras se dirigía hacia el fondo del pasillo. Ahí hay un escritorio en el que había un funcionario del gobierno, había otro médico de alto rango y estaba hablando de algo. Parece que todos se han reunido, perdón por la llamada repentina. Todos estaban haciendo una conmoción, pero cuando el Dr. Liu aplaudió una vez, instantáneamente se hizo el silencio. Inmediatamente nos dividiremos en 3 grupos. El Dr. Liu les mostró un periódico. Loumen y otro alto funcionario médico también mostraron documentos. Cada persona debe seguir a la persona que sostiene el papel con su nombre escrito. Mao Mao, por su pequeña estatura, no podía ver bien los carteles con los nombres escritos, así que ella estaba dando saltitos para ver quién tenía su nombre. Ya es hora. Como se esperaba del grupo de Loumen, sus nombres estaban escritos al final del papel y resultaron ser unas 10 personas, además de Mao Mao, quienes se reunieron alrededor del médico de la corte Kan. Parece que todos están aquí. Vengan conmigo, dijo Loumen mientras el sonido constante de su bastón resonaba. Mao Mao lo siguió con un movimiento ligeramente rebotante. Pensó en caminar junto a Loumen, pero terminó caminando delante de los demás médicos y detrás del cojo Loumen. Su padre adoptivo los pasó a otra habitación, en donde ya había escritorios y papeles preparados para la cantidad exacta de personas. Es realmente una prueba. La razón por la que los convocaron tan repentinamente fue probablemente porque fue una llamada sorpresa. Todo el mundo estaba confundido. Uno de los médicos levantó la mano. ¿Cuál es el punto de hacer una prueba? No tienes que hacerlo si no quieres, no hay problema, puedes regresar a casa, no serás castigado, dijo Loumen mientras se sentó en la silla colocada frente a él mientras apuntaba con su bastón. La única persona que volvería a casa después de que le dijeran algo así sería un niño rebelde, pensó Mao Mao. Loumen dijo que considerando que el tiempo era de media hora, tiene sentido que lo resuelvan todo, así que pensó que deberían de contestar todo el examen. Los médicos tomaron asiento y se miraron entre sí. Mao Mao se sentó al final enfrente de un escritorio con su prueba delante de ella. Tienen media hora, ¿empezamos ahora mismo? Loumen encendió una varita de incienso y la levantó para que todos pudieran verla. Mao Mao giró el cuestionario de adentro hacia afuera. El contenido constaba de unas 50 preguntas de sentido común para un médico y 50 preguntas sobre conocimientos especializados relacionados con los productos farmacéuticos. Mao Mao, emocionada, pudo sentir el espíritu, por lo que empezó a escribir sin descanso las respuestas del examen. Algunos médicos impacientes dejaron caer sus bolígrafos. Algunas otras personas se quejaron de que cometieron un error al escribir. El tiempo se acabó, dijo Loumen. El tiempo pasó en un instante, aunque no tuve tiempo de revisarlo, me alegro de haber podido responder todas las preguntas, pensó Mao Mao. Algunos médicos se sintieron decepcionados. Supongo que es frustrante porque hay tantos problemas que se pueden resolver si tienes tiempo. Está
Ahora bien, vayamos al siguiente lugar, dijo Longman mientras se levantaba después de asegurarse de que la varita de incienso estuviera completamente apagada. Cuando Mao Mao pensó que podría retirarse, no pudo hacerlo, ya que Longman los dirigía a todo el grupo que estaba con ella al almacén de medicamentos. El trasero estaba lleno de botiquines y el cual este era el lugar al que Mao Mao visitaba a menudo por trabajo, pero aún así era un lugar relajante. Mao Mao notó una tendencia entre los médicos reunidos. Todos se conocían, sin embargo, algunos de ellos estaban a cargo de gestionar el inventario del botiquín, al igual que Mao Mao. Teniendo en cuenta las tendencias con las preguntas escritas, este grupo estaba formado por personas que eran buenas en medicina herbaria. Longman se dirigió al almacén de medicinas, apoyado en su bastón, mientras los otros médicos de la corte lo siguieron. ¿Cuál es la intención del médico de la corte Liu al reunir a la gente aquí? Mao Mao le preguntó cortésmente a su padre. Es algo habitual desde hace mucho tiempo. Una vez que los médicos de la corte adquieren experiencia, se separan para dedicarse en su área de especialización. Si bien es bueno tener muchos médicos de la corte que puedan hacer de todo, las especializaciones son mucho mejores para la eficiencia. ¿Es así? Mao Mao no podía ahondar más en lo que no entendía. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó uno de los médicos de la corte. Vamos a ver. Lo siento, pero ¿puedo hacer que me prepares algunos tipos de medicinas? Entendido. Había 3 médicos de la corte aparte de Mao Mao. 2 eran de rango medio y el otro era su compañero de clases, Tianyu. Eran muy trabajadores y no se quejaban de que Mao Mao estuviera involucrada en la gestión de la medicina. En lugar de que fueran personalidades mansas, eran más bien que tenían vibraciones similares a las de Mao Mao. Como siempre, Mao Mao no recordaba sus nombres: alto mayor, bajito mayor y compañero de clase media. El médico de la corte de baja estatura y rango medio y el médico de la corte de mediana edad, que era su par. Se trataban de personas a las que les gustaba trabajar en silencio, revisando la eficacia de la medicina e investigando formas de aumentar su eficacia de la misma. En otras palabras, estaban bien con cualquiera siempre y cuando nadie se interpusiera en su camino. La paciente es una mujer de 20 años, según una consulta a través de su esposo. Padece de insomnio, posiblemente debido a una gastritis. ¿Qué le recetarían? El compañero de clase media fue el primero en actuar. Abrió un par de cajas de medicinas y reunió los ingredientes necesarios para su medicina. Mao Mao confirmó las hierbas medicinales que colocó sobre la mesa con una mirada de reojo. ¿Por qué el resto de ustedes no se pone a trabajar?, preguntó Longman. ¿Tiene algún otro síntoma? El bajito anciano entrecerró los ojos. ¿Síntomas, ¿Tiene náuseas matutinas?, preguntó Mao Mao por si acaso. Una mujer de 20 años, una consulta a través de su marido. Por eso tendrías que considerar el embarazo como una posibilidad. Hay muchos medicamentos para el insomnio, pero muchos también tienen efectos adversos en el embarazo. Los 2 médicos de rango medio de la corte también aludieron a la misma posibilidad que Mao Mao. Vamos a ver, ella también sufre de náuseas, así que es mejor tener en cuenta esa posibilidad. Los médicos restantes como Mao Mao estaban insinuando esa posibilidad. No es que los demás médicos sean incompetentes, básicamente todos los pacientes del palacio son hombres. Incluso si las damas de la corte estuvieran enfermas, preferían ocultarlo para no venir a la enfermería, y si estaban embarazadas, tendrían que dejar de trabajar en la corte. Una pregunta capciosa en la que cometerías un error si no das un paso más desde la perspectiva de un médico de tribunal. Los 3 comenzaron a moverse. Todos buscaban las mismas hierbas e hicieron la misma medicina. Sus métodos tenían algunas ligeras diferencias, pero el producto final era más o menos el mismo. Sí, ustedes 3 tienen razón. En cuanto a hay algunos problemas, dijo Longman. Como era de esperar, solo el intento del compañero de clase media no pasó esa prueba. Estaba decepcionado, pero confirmó la parte que salió mal y aceptó la evaluación. Pasemos a la siguiente tarea. Longman luego hizo que el grupo de Mao Mao hiciera varios tipos de medicina. No era el tipo de persona que repartía un libro de recetas y se limitaba a hacer medicinas. Siempre había algo más. Por lo general, hay una pregunta capciosa. Se podría decir que esto era mezquino, pero había muchos casos en los que los pacientes eran incapaces de describir sus propios síntomas correctamente. Era apropiado tomar lo que otros decían con una pizca de sal. Esa era la enseñanza de Longman. Preferiría que fuera tan cuidadoso como esto, incluso cuando se trata de dinero. Él trabajaba como médico de la corte, por lo que no pensó que recibiría un recorte salarial, pero comprobemos eso para la próxima vez, pensó Mao Mao. Existe la posibilidad de que regale todas sus riquezas a una persona necesitada que pase por allí. Quería creer que estaría bien si él no daba un solo paso fuera de la corte imperial. Esto se repitió durante los días siguientes. Longman revisó sus conocimientos medicinales y observó el progreso de su trabajo. Para la siguiente tarea, ¿qué tal hacer un lote grande dentro del límite de tiempo? Te pediré que reúnas lo que está escrito aquí. Longman elevó el nivel de dificultad. Mao Mao comprobó la receta. Una pregunta, levantó la mano.
¿Cuál es? Creo que hacer más de este medicamento será un desperdicio, no podremos agotarlo. Yo también lo creo. ¿Qué pasa con el ungüento que usan comúnmente los oficiales militares? Los otros médicos de la corte estuvieron de acuerdo con Mao Mao. No será un desperdicio, distribuiremos los medicamentos que fabrican a los pacientes de la ciudad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó el compañero de clase media. Será para estudiar los efectos de la nueva medicina. Hemos reunido a pacientes con síntomas similares para poder compararlos fácilmente. Los pacientes deben haber sido reunidos para obtener un resultado más preciso de los experimentos para los que Mao Mao había usado su brazo izquierdo. Mao Mao revisó la receta una vez más. ¿Medicamentos cardiovasculares? ¿Qué tipos de pacientes han reunido? Mao Mao, al encontrarlo sospechoso, comenzó a recoger las hierbas medicinales anotadas en la receta. Parece que estaba siendo intimidada. El examen ha terminado. Todos pueden irse a casa. Les avisaré de inmediato si han aprobado o no, dijo Longman antes de salir del almacén con las respuestas del examen. Justo cuando Mao Mao estaba a punto de irse, la agarraron por el hombro. Oye, la persona que la sostenía del hombro era uno de los examinados. Entre las personas que habían estado haciendo medicinas antes, él era el único médico que había aprobado el examen. Nunca hemos estado en el mismo departamento, pero es una cara que he visto antes en alguna parte. ¿Conoces a Suirei? Suirei, ¿eh? La persona que le preguntó era un médico al que le gustaba Suirei y quien supo que ella había utilizado la medicina de la resurrección para escapar de una pena de muerte y anteriormente estaba a cargo de la gestión de medicina. La razón por la que ahora está en un departamento diferente es probablemente porque fue degradado debido al incidente de Suirei. ¿Es casualidad que nunca nos hayamos encontrado hasta ahora?, preguntó Mao Mao con cautela. ¿Es necesario tener cuidado?, respondió el otro. Hablando de Suirei, ¿te refieres a su situación actual? No sé nada, dijo Mao Mao con voz fría. Mao Mao tuvo que mentir, puesto que revelar información sobre Suirei era peligroso. Incluso aunque sea la nieta legítima del antiguo emperador, fue acusada de estar involucrada en numerosos accidentes y asesinatos de personas importantes dentro de la corte imperial, e incluso Mao Mao también fue secuestrada por ella. Para empezar, Suirei es alguien que no debería estar viva, ya que alguna vez perteneció al clan Shi. Saber que está viva podría conducir a su ejecución. Por eso tengo que decirlo claro, por muy frío que parezca. Si sé dónde está, tendré que denunciarla. Incluso te daré dinero si me dices dónde está, dijo el otro médico. Suirei es sospechosa en múltiples casos. Si la encontrara no podría sobrevivir. Incluso este médico lo entendería. Comprendido. El médico salió de la habitación sin decir nada más, con los hombros caídos. Olvídate de ella, pensó Mao Mao. Y así la chica dejó escapar un suspiro de alivio. Y aquí termina el primer capítulo del libro 15. Disculpen si mi voz está un poco rara, pero es que estoy enferma. Pero espero que para los próximos capítulos ya esté mejor. Gracias por ver el video, yo me despido y espero verlos a todos en el próximo spoiler.